más tarde Cortázar. Digamos, como que es esta legión de autores que llegan a París y que hacen, pues, que mantienen la fiesta de alguna manera. Hay que recordar que antes del meridiano de Greenwich, el meridiano cero pasaba por París. Eso quiere decir que finalmente sí hay una especial atención sobre ese espacio geográfico y lo que transcurre allí y lo que se mueve allá. Y esos intercambios generan pues obras maravillosas. Yo no creo que Huidobro hubiera podido hacer todo lo que hizo si no hubiera dado una vueltica por allá. Lo mismo en el caso de Cortázar, quien es el responsable de muchas de las traducciones al francés, del francés al español que todavía leemos hoy. Y en ese orden de ideas, creo que ese contaminar de lenguas permite justamente que esas habilidades de los autores franceses como el juego verbal, que también está en Wilde, por supuesto, o si no, pregúntale a Ernesto, eh, funciona un poco en esa clave de poder actualizar los temas, ¿no? Pensemos que igual la literatura francesa arranca casi que con los cantares de gesta, y entonces es la guerra la que se canta, y hoy estamos en otro punto en el que incluso se pueden duplicar aviones, como en el caso de la novela que tanto nos ha citado hoy. O El Principito, otro avión, otro avión. En fin, no voy a entrar en El Principito hoy. Otra vez. Otra vez. Bueno, no, pues no sé, pues lo voy a decir, no sé. Eh, Dale, Caro, dale, yo sin creo que miedo, sin miedo. hay una relación muy estrecha, por esto que estaba mencionando Carlos, pero siento que no necesariamente es como en un buen sentido. O sea, yo creo que durante mucho tiempo lo que se estaba escribiendo acá sintió como la necesidad de cumplir esos estándares de cómo debía ser la novela, de cómo debía ser el relato, de cómo debía ser el cuento, de cómo debía ser el narrador, incluso de cómo debía ser la crítica literaria. Entonces, pues como que no puedo dejar de pensar en ese impacto pues, de la colonización sobre nuestra literatura. Pero, pues también hay un momento, ese momento en el que se cruzan, eh, por ejemplo, esos dos ámbitos. Y a mí me parece muy interesante que menciones a Cortázar y que menciones a Borges, y como ese momento en el que empieza la literatura latinoamericana a pensarse a sí misma y a pensarse rebelde, y vuelvo a poner a Carpentier y su ensayo, eh, bueno, de cómo debía ser la novela latinoamericana, y nacen otro tipo de juegos que combinan, digamos, lo que era la novela francesa o el Nouveau Roman, y los intereses que se estaban generando en América Latina. Entonces, digamos que no se puede como desligar una cosa de la otra, y que no se puede negar esa mezcla y ese sincretismo que da lugar a nuevos aportes en la creación literaria, y a nuevos universos, como por ejemplo lo que hablábamos en el capítulo de ciencia ficción, cómo es la ciencia ficción latinoamericana. Entonces a mí me gustaría simplemente cerrar con la pregunta como al revés: ¿cuál ha sido el impacto y el aporte de la literatura latinoamericana al mundo, y a Europa y a la literatura francesa, y no necesariamente al revés? Es simplemente como mi reflexión al respecto. Yo quiero anticiparme, Tan perdón que me linda. meta, pero hay un texto de Rubén Gallo, que es un crítico literario editado por Sexto Piso, que tiene un libro que se llama Los Americanos de Proust, y de alguna manera ese ensayo en el que se destaca visiblemente Proust es la relación de Proust con sus amantes latinoamericanos que de alguna manera están antes de que aparezca En Busca del Tiempo Perdido, y la manera en que esa contaminación seminal le permite a Proust producir esta obra tan citada, tan vendida y tan puesta en bibliotecas. Por ahí puede haber una posible respuesta, y el otro también sería Sarduy, Severo Sarduy, el cubano, que me hablas de Carpentier y yo pienso en Sarduy, que son como dos vías distintas de lo cubano.
Sarduy y toda su obra y su relación más que íntima con Barthes también permiten como eh, dinamizar las lenguas. Yo creo que igual ahí hay un roce y un chupeteo que al final es un intercambio de babas interesante. Que se plasma en el papel también. Exacto. Sí, concuerdo con ustedes en muchos de los aspectos que acaban de mencionar, sobre todo porque pues este tipo de literatura, la francesa, ha sido como una lluvia para nosotros en Latinoamérica, es decir, muchos autores cogieron y fueron y se llenaron las manos con esa agua y empezaron a construir como mucha la percepción de lo que hoy conocemos como, pues como la literatura moderna latinoamericana en algunos aspectos, obviamente no en todo, pero sí se nota una gran influencia. Así que yo siento que siempre hemos sido eso, como ese baldecito que se llena, que se llena y que se llena y que la literatura francesa ha sabido llenar, nos ha sabido acompañar desde muchos de los autores que leemos cotidianamente, o sea, hasta Gabriel García Márquez en su momento tuvo que pisar esas tierras para comprender y expandir un poco como su terreno de lo literario. Ya cada quien lo abordó de la forma en cómo pudo, en cómo se vio más íntimamente relacionado. Si no, pregúntele a Vargas Llosa y así Uy, se pero a va Vargas Llosa construyendo. no le preguntemos nada, ya dejemos que se muera. Por eso, Sí, 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 es un ahí premio está Nobel el que tiene límite. que morirse en algún momento. Oh my Oh, goodness. por Dios santísimo. Perdón, perdón. Palabras mayores, palabras mayores. No, que se muera Estamos muy, viejito. Francia nos puso súper picantes, no queremos a Flaubert, no queremos al Principito y ahorita que Vargas Llosa se muera, así que estamos reincendiarios en Terrible. medio de No, todo. no, al principito lo queremos, lo que pasa es que Hay más. sin exceso, exacto. En exceso, es un amor sin necesidad de que haya desborde, dirían por ahí. Y pensar en cómo la literatura latinoamericana le está devolviendo eso no solamente a Francia, sino al mundo entero, me parece súper, súper interesante. Y hay que empezarlo a examinar, digamos que no partir como con esta cuestión de quedarnos con el boom latinoamericano y todo lo que sucedió en ese momento, sino qué está pasando después y cómo es que nos están volviendo a ver desde las literaturas que se están gestando en el territorio. Cuáles son esas voces predominantes y qué es lo que está tocando o qué es lo que se está conociendo en el otro lado del mundo? A manera sincera, lo digo desde acá, creo que de pronto Nata tiene una percepción muy diferente por las cuestiones de la lengua, pero en mi caso es súper difícil hablar de literatura latinoamericana en países donde no les llega mucha o solamente se conoce a los noveles y si no eres novel no te van a editar y va a ser muy difícil que llegue. Hay más interés por conocer por parte de Latinoamérica de conocer estos otros terrenos, otras lenguas, pero de Europa y de muchos otros escenarios no existe como el mismo interés, a menos de que haya algún tipo de nombramiento. No sé, ustedes simplemente se pueden dar cuenta con la cuestión de los premios literarios, donde estamos ganando premios literarios es netamente en el círculo latinoamericano. De resto, muy rara mención en España, uno que otro, pero hasta ahí. A propósito de Para los pensar. Nobel, cierto. A propósito de los Nobel, la segunda lengua con más premios Nobel en literatura es la francesa con 14 y casi todos son de finales del siglo XX, no de principios. Pues como A no, Proust ¿no? no se lo Digamos. dieron. Va, si empezamos a hablar de a quién no se lo dieron, la cosa se El complica. capítulo se alarga y hay que cortar. Se alarga ahí sí las 5 horas que dijo Caro. Es que también hay que pensar que venimos de la tradición romántica y que París era en ese momento la ciudad luz, Era era una fiesta. todo, era el arte, era sinónimo de arte, ahí estaba todo ahí. Y por eso todos nuestros autores latinoamericanos viajaron allá, no fue en vano. Pero también desde el ámbito editorial, pues es que obviamente no había editoriales. Y hoy en día es Calimán, Papasquito. otra cosa. O sea, hoy, por ejemplo, tenemos Sexto Piso que tiene sus patas tanto en México como en España y es una posibilidad. O tenemos muchos editoriales que tienen relación
con España, y muchas editoriales completamente latinoamericanas como el Fondo de Cultura, que abre un espacio gigante para publicar de todo. Pero volviendo a los franceses y a la lengua, pues de cómo se relaciona con al menos en Latinoamérica, al menos yo, en lo personal, quiero aprender francés algún día en la vida, y siempre tendré mi parte romántica de querer seguir por ese lado, y de valorar la tradición que venga. Y aquí en España es inevitable no hablar de la tradición, pero creo que también se reconoce mucho lo latino hoy en día. Creo que no, más allá de que del boom, como dice Edwin, más allá de eso, estamos haciendo historia. Decirlo suena feo, pero es cierto, nosotros ya estamos como adelantándonos a las circunstancias en ámbitos literarios, y el tiempo lo dirá, y el 2020 será un año muy glorioso para, o bueno, 2020, los 20, dices. 2020, Hay una pandemia, sea, es que 2020, recordemos. Pandémicos otra vez. el año pandémico, no, bueno, los años que se vengan de aquí en adelante pandémicos nos ubican también en un espacio muy importante, siento yo. O sea, nosotros ya no somos como, esos escritores que solamente, aprendieron a escribir y el realismo mágico. Aprendieron a escribir. No, o sea, en verdad no, o sea, no tenemos que ir a París para demostrar que sabemos escribir. Podemos hacer la fiesta fuera de París, pero hay que... Aunque pero París era sigue- una fiesta, París carajo. seguirá siendo un lugar de fiesta. Hay que borrar el carajo, ¿no? Por cierto. No, no dejen el No. carajo, dejen el carajo. Por primera vez un No, abrazo Hemingway por de siempre. Natalia. Sí, Natalia por primera vez dice, No, ni siquiera es una grosería, una expresión. Borren. Es una expresión. Bueno, No, me sí. gustó mucho el desenlace de esta pregunta. Creo que tocamos temas álgidos y está chévere dejar la pregunta abierta. Ya los lectores deciden qué hacer con estas preguntas que dejamos ahí. Siempre esa es la idea, más que detonar respuestas, detonar preguntas. Y pues yo creo que ya con eso cerramos. No se pierdan la entrevista que tenemos a continuación pues con Cabaret Voltaire, que es una editorial muy conocida, muy consentida de los libreros, y que además queremos que conozcan por la curaduría que hacen, por los autores que nos presentan y por ese juego tan bonito del libro que nos brindan. Entonces, nos vemos en 5. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Antes de empezar, yo quería preguntarte por el libro de Panas Secas, porque acá no es muy taquillero, pero en todas las reseñas de Cabaret Voltaire sale como, este es nuestro libro. Y yo creo que ya acá es como otros libros, pero... Es que es verdad que es un autor poco conocido en América Latina. No sé muy bien por qué, supongo porque nunca se le ha dado difusión antes o no sé cuál es la causa, pero sí que es un autor de los autores marroquíes de la segunda mitad del siglo XX, es de los mejores, ya indiscutiblemente, ¿no? Y lo que pasa es que por ejemplo, en toda Europa está traducido al italiano, al alemán, al sueco, al holandés, al inglés, al francés, a todos los idiomas. Mohamed Chokri tiene una difusión enorme. ¿Qué ha pasado supongo que como pasa en muchos libros, ¿no? Entre el mercado español que retiene los derechos y al americano que no llegan, ¿no? Es un poco así. O bien porque la editorial española que lo tiene en ese momento no tiene capacidad de difusión en América. Es estas cosas que pasan con bastantes autores, no solo pasan con que son autores muy populares en el mundo árabe y en toda Europa, pero a América no han llegado. Puede ser esto el motivo. Nosotros nos comprometemos a mandároslo. Porque realmente, además con Mohamed Chukri pasa una cosa, que somos los que tenemos los derechos para todo el mundo. Gestores de los derechos ante el mundo. Y eso antes lo llevaba un agente literario alemán bastante conocido en el mundillo del literario,
pero se ha jubilado y nos lo hemos quedado nosotros. O sea que Maravilloso. una muy buena noticia.